Cuando Dios parece callar, su plan silencioso sigue tejiendo la historia de la humanidad entera. Quédate, porque las piezas ocultas del Génesis revelan un Dios que nunca abandona a nadie. ¿Qué parte de tu historia crees perdida y Dios ya está integrando en su propósito? Imagina que las primeras páginas de la humanidad no fueron tan simples como nos las contaron. Imagina un mundo recién salido del Edén, todavía tibio por la presencia de Dios, pero ya marcado por el eco del pecado. Allí había polvo, hambre, silencio, hijos que nacían lejos del jardín y padres que cargaban la culpa de haber cerrado la puerta del paraíso para todos. De ese mundo vamos a hablar, no del relato infantil de Adán y Eva, sino de la versión que quedó en los márgenes, la que explica por qué la humanidad siguió viviendo aun cuando la Biblia solo mencionó a 3 hijos. Esta es la historia detrás de la historia, el archivo que parece perdido, la pieza que le da sentido a la pregunta, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Cuando Adán y Eva salieron hacia el oriente no eran 2 románticos paseando por el desierto, eran los primeros desterrados de la historia. Caminaban con la memoria fresca del jardín y con la espalda doblada por la vergüenza. Sabían que todo nacimiento a partir de ese momento sucedería fuera de la gloria original. Allí, en esa tierra dura, nació Caín, el primogénito. Ser el primero fuera del Edén no era un honor, era una tarea, debía demostrar que todavía se podía vivir, sembrar, ofrecer sacrificios, levantar familias sin la cercanía palpable de Dios. Después llegó Abel, distinto, más contemplativo, pastor de rebaños. Y mucho más adelante nacería Set, el hijo que llegaría como sustitución. Pero Génesis 5 suelta una frase que cambia todo: Adán engendró hijos e hijas, muchas. Sin nombre. Sin capítulo propio. Invisibles para el lector moderno, pero esenciales para que la historia funcione. Sabemos lo que ocurrió. 2 ofrendas, 2 actitudes internas, 2 respuestas divinas. Dios recibió con agrado lo mejor de Abel y dejó sin aprobación la ofrenda de Caín. Y allí se partió algo más que el corazón de un hermano, se fracturó la primera familia humana. Dios le habló a Caín, le advirtió que el pecado lo rondaba, que aún había una puerta para hacer lo correcto. Pero Caín prefirió callar, planear y atacar. Llevó a su hermano al campo, lo golpeó hasta verlo caer y la tierra se bebió la primera sangre humana. Ese día apareció en la creación algo que no estaba contemplado en el Edén, la violencia entre hermanos. Y cuando Dios lo confrontó, Caín respondió con frialdad: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa respuesta no solo era mentira, era ruptura moral. Por eso vino el juicio, la tierra no le daría más fruto y él sería errante. Aquí viene el misterio. Cuando Dios confronta a Caín y le dicta su sentencia, Caín responde aterrado: el que me encuentre me matará. ¿Qué el qué? ¿No se supone que solo estaban Adán, Eva y él? Ese temor revela que, para ese momento, ya había más personas habitando la región o que pronto las habría. La Biblia, en Génesis 5, hace una aclaración breve pero decisiva: Adán vivió muchos años y engendró hijos e hijas. No fueron solo 3 varones famosos, hubo mujeres, hubo descendencia no nombrada, hubo generaciones convivientes porque las vidas duraban siglos. Con padres que vivían 800 o 900 años, lo normal era que nacieran decenas de hijos a lo largo del tiempo. Así que no estamos hablando de una casita solitaria en medio de la nada, sino de un clan que iba creciendo alrededor de los primeros padres. La explicación más lógica y la que sostiene la mayor parte de la tradición cristiana es directa: Caín tomó por esposa a una de esas hermanas nacidas después. Al principio, cuando la genética no estaba dañada y no había una ley que lo prohibiera, los matrimonios entre parientes cercanos eran la única forma posible de multiplicarse. Más adelante, en la ley de Moisés, Dios prohíbe esas uniones, pero en los días de Adán todavía no había tal mandamiento. Así, Caín pudo casarse con una hermana menor, quizá mucho menor, quizá nacida cuando él ya era adulto. Esa mujer sin nombre lo acompañó al exilio, concibió a Enoc y vio levantarse la primera ciudad. Fue anónima para el texto, pero sin ella no habría civilización.
Sin embargo, el silencio del texto dejó espacio para preguntas que durante siglos intrigan a estudiosos y creyentes. Algunos se atrevieron a pensar otra posibilidad: ¿y si Dios, además de plantar a Adán y Eva en el jardín, creó otros grupos humanos en distintas zonas del planeta? Génesis 1 habla de la creación del hombre y de la mujer de forma general, mientras que Génesis 2 se enfoca en la historia particular del Edén. Bajo esa lectura, Caín pudo haber encontrado esposa en una población cercana, también creada por Dios, pero no incluida en el relato de la pareja escogida. Esta hipótesis intenta explicar por qué Caín temió a otros y por qué fue capaz de fundar una ciudad. Pero choca con una columna teológica muy fuerte: toda la humanidad desciende de un solo hombre. Si hubiera linajes ajenos a Adán, habría también pecados y redenciones ajenas al Mesías, y eso rompería el corazón del mensaje bíblico. Hay, sin embargo, un tercer camino, más antiguo y sugerente. En los textos conocidos como literatura intertestamentaria, especialmente en el libro de los Jubileos, aparecen los nombres de las hijas de Adán y Eva. Allí se nos dice que Caín tomó por esposa a Abán, su hermana, y que Set recibió a Asura, otra hija del primer matrimonio. Estos nombres, ausentes del Génesis canónico, nos muestran una humanidad que sí tenía mujeres con identidad, que sí estaban registradas, pero en libros que no quedaron dentro del canon. Abán representa a la mujer que acompaña al hombre marcado y sigue pariendo en tierra maldita. Asura representa la línea del reemplazo, la que se mantendrá más cerca de Dios y dará a luz a Enos, el primero de quien se dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Dos hermanas, dos destinos, dos ramas de un mismo árbol. Aquí es donde la historia se vuelve cinematográfica. Imagina dos caravanas humanas avanzando por el mismo desierto. En una, Caín, el hombre marcado, el que oye a veces voces de venganza en el viento, el que construye ciudades, desarrolla oficios, organiza a los suyos, pero lo hace lejos de la presencia del Señor. A su lado va Abán, que no mató a nadie pero que tiene que criar hijos en tierra ajena. En la otra caravana, más silenciosa, va Set con Asura. Ellos no levantan murallas, levantan memoria. A sus hijos no solo les cuentan cómo sembrar, les cuentan cómo era la voz de Dios en el jardín. Esas dos caravanas seguirán avanzando hasta mezclarse muchos siglos después, cuando los hijos de Dios se fijen en las hijas de los hombres y el mundo se llene de violencia. Con el paso de los siglos, ambas líneas se multiplicaron. La de Caín avanzó en arte, en metalurgia, en ganadería. La de Set avanzó en espiritualidad, en obediencia, en expectativa del Mesías prometido. Pero la humanidad es frágil, y el relato bíblico cuenta que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se mezclaron con ellas. Fue el choque de las dos ramas. La línea que debía mantenerse pura se enamoró de la línea del exilio. El resultado fue una generación soberbia y violenta, conocida como los Nefilim, hombres de renombre, pero también de corrupción. La tierra se llenó de sangre, de injusticia, de magia prohibida, de pactos con seres caídos. El mundo que había nacido de una familia que conoció a Dios terminó viviendo como si Dios no existiera. Y entonces vino el diluvio, no solo como juicio, sino como reinicio, como un segundo Génesis para rescatar la línea que aún recordaba. Y en ese reinicio hay otro detalle que solemos pasar por alto: también allí hubo una mujer que sostuvo la promesa. El nombre de la esposa de Noé no es central en Génesis, pero sin ella no hay 3 hijos, no hay repoblación, no hay arcoíris después de la tormenta. Así ha sido desde el principio. La Biblia destaca a los patriarcas porque con ellos se traza la genealogía mesiánica, pero detrás de cada nombre masculino hubo una mujer que sangró, que amamantó, que caminó kilómetros embarazada en un mundo sin hospitales. Las hijas de Adán y Eva, empezando por Abán y Asura, son las primeras de una larga fila de mujeres que sostuvieron el relato sin aparecer en los encabezados. Entonces, ¿por qué Dios permitió que partes de esta historia quedaran veladas? ¿Por qué no puso en letras grandes Caín se casó con su hermana y punto?
Porque la intención principal del texto no era satisfacer nuestra curiosidad moderna, sino mostrarnos el camino de la redención. Lo esencial sí está: todos venimos de un mismo Padre, todos caímos, todos podemos ser restaurados. Lo accesorio, nombres, edades exactas, ubicaciones precisas, aparece a veces y a veces no. Dios deja espacio para la búsqueda, para la fe, para el asombro. Si todo estuviera dicho, no habría lugar para que nos acerquemos a preguntar, y Dios ama a los que preguntan. Hoy, cuando lees Génesis y te preguntas por la esposa de Caín, en realidad estás haciendo la misma pregunta que hicieron los primeros cristianos, los judíos del Segundo Templo y los autores de los libros antiguos. ¿Cómo se sostuvo la vida después del Edén? La respuesta corta es: se sostuvo por la misericordia de Dios y por mujeres valientes que no tenían palco en el relato oficial. La respuesta larga es todo lo que acabamos de recorrer: un entramado de hijos e hijas, de exilios y recuerdos, de líneas que se separan y vuelven a unirse. Es la demostración de que Dios no abandonó a la humanidad aunque la humanidad sí lo hubiera abandonado a Él. Y ahí es donde tu vida entra en esta narración. Porque quizá también te preguntas por piezas que no encajan, por silencios de Dios que no se explican, por capítulos de tu historia que nadie registró. La Biblia te muestra que aun cuando los nombres no aparecen, Dios sí los conoce, que aun cuando las genealogías olvidan a las hijas, el cielo no las borra, que aun cuando la humanidad se desmanda, Dios guarda una línea. Una familia, un Noé, un remanente. La historia no contada de Adán y Eva no es solo arqueología bíblica, es también una metáfora poderosa de cómo Dios trabaja con lo poco, con lo roto y con lo escondido. Él no necesita escenarios perfectos para cumplir su propósito. Comenzó con un huerto y terminamos en ciudades, comenzó con una pareja y llegó a naciones, comenzó con un niño llamado Enos invocando el nombre del Señor y terminó con profetas, reyes y finalmente con el Mesías. Descendiente de esa misma humanidad que casi se pierde después del asesinato de Abel. Imagina ahora esta escena final: una noche en las afueras de la primera ciudad, el viento mueve las tiendas y se oye el murmullo de los hijos de Caín. Adán mira el cielo y recuerda las historias que su madre Eva contaba, historias de ríos que regaban solos el jardín, de animales que no huían, de una voz que caminaba entre los árboles. Sabe que ella no verá ese jardín de nuevo, pero también sabe que su vientre ha asegurado la continuidad de la humanidad. En otro lugar, no muy lejos, Asur enseña a sus pequeños a pronunciar el nombre del Señor. Les cuenta que hubo un hermano que murió inocente, otro que fue desterrado y un Dios que decidió empezar de nuevo. Dos fogatas distintas iluminando la misma noche, dos linajes, dos maneras de habitar un mundo que ya no es Edén. Ese contraste es el que debemos rescatar cuando leemos los pasajes difíciles. La Biblia no está escondiendo información para confundirnos, está concentrando la atención en lo que salva. Por eso el relato se detiene en Set diciendo: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ese es el punto teológico: Dios vuelve a empezar. Cada vez que el pecado interrumpe, Dios introduce una sustitución, una línea alternativa, un camino de gracia. Lo hizo con Set, lo hizo con Noé, lo hará una y otra vez hasta llegar a Cristo. También vale la pena notar que estos relatos antiguos estaban pensados para ser contados en voz alta, alrededor del fuego, de generación en generación. Cuando un abuelo hebreo narraba cómo Caín temió que cualquiera lo matara, los nietos entendían inmediatamente que había más gente, que el mundo no estaba vacío, que la humanidad había crecido silenciosamente. No necesitaban pies de página, tenían contexto cultural. Nosotros, siglos después, leemos el texto como si fuera un informe notarial y exigimos cada nombre. Ellos lo oían como lo que era, una proclamación de que Dios no soltó a los suyos. Si traemos todo esto a nuestro presente, el mensaje queda claro: Dios escribe historias completas con datos incompletos. Él no se detiene porque falte un nombre en la lista. Si Él pudo levantar una civilización entera a partir de un matrimonio que había fallado en el primer mandato, también puede levantar tu casa aun cuando sientas que empezaste fuera del jardín.
Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.